Buenos días, estimados estudiantes de economía. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase, la cual he titulado El sector público, parte 1. Recordaremos que en el segundo trimestre nosotros pudimos conocer un poco sobre los procesos económicos, sobre las fases del proceso económico. Conocimos la fase de la producción, luego de la circulación y el consumo, que hemos detallado a profundidad. Hemos visto la teoría de la demanda del consumidor, la teoría de la oferta del productor, los mercados, etc. Y luego hemos visto la redistribución del capital. Hoy en este tercer trimestre y último vamos a ver lo que respecta al sector público, las instituciones que pertenecen al sector público. Hay un sector público no financiero que está conformado por los gobiernos, por el gobierno general, por los gobiernos regionales y gobiernos locales o municipalidades, y la otra clasificación, que es el sector público financiero, que está conformado por el Banco Central de Reserva de nuestro país, por el Banco de la Nación, por Agrobanco, por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, por la Superintendencia de Mercados y Valores, antes conocida como CONASEC, y por último por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Y luego veíamos las funciones y finalidades del sector público. Esperemos que este tema sea de mucho interés para todos ustedes. Nos podemos preguntar, ¿qué importancia tiene el sector público en una economía? Al hablar del sector público, podemos decir de que es la organización que adopta el Estado, sectorizando las actividades para poder ejercer la política tributaria y presupuestaria. Ese sector va a agrupar a todas las unidades institucionales, cuya función principal va a consistir en la producción de bienes y servicios destinados a la comunidad, como por ejemplo la defensa, la educación, salud, transporte y comunicaciones. Muy bien, el sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. Esta clasificación está incluida dentro del sector público. Estamos hablando del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Asimismo, por organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, el sector público va a abarcar todas aquellas actividades que el Estado, que está conformado por un Estado donde está la administración local y central, poseen o controlan. Es decir, el Estado es este conjunto de organismos, de instituciones que pueden ser autónomas o no, pero que están involucradas en el Estado. Y este Estado, a su vez, incluye al sector público, el cual está conformado por poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La conformación del sector público peruano. Al hablar de la conformación del sector público peruano, este se clasifica en un sector público no financiero y en un sector público financiero. ¿Quiénes conforman el sector público no financiero? El sector público no financiero se divide o se clasifica en tres tipos, en los cuales se encuentran los gobiernos nacionales o conocidos como gobierno general, los gobiernos regionales y los gobiernos locales o gobiernos de municipalidades. Vamos a hablar ahora de los gobiernos nacionales o gobierno general. El gobierno nacional o gobierno general está constituido por el gobierno central, que dentro de este gobierno central se encuentra conformado por la presidencia de la República, los tres poderes del Estado y los ministerios, y los organismos públicos descentralizados. Todos ellos
conforman el gobierno nacional o gobierno general. Ahora vamos a conocer los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales están conformados por 25 regiones que se rigen por la Ley de Bases de la Descentralización, que es la 27783, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con su ley modificatoria, la 27902. En la figura se puede apreciar los mapas de los departamentos de nuestro Perú, que son las 25 regiones. Al hablar de gobiernos regionales, tenemos que hablar sobre la Ley de Bases de la Descentralización, que es la 27783. La presente ley orgánica desarrolla el capítulo de la Constitución Política sobre la descentralización, que es la que va a regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, va a definir las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. Esta ley 27783 establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización, regula la conformación de las regiones y municipalidades, fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales, y por último regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles. Por último, la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. ¿Mediante qué? Mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrio en el ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en beneficio de nuestra población. Ahora pasamos a ver la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con su ley modificatoria, la 27902. Esta ley modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27867, ¿para qué? Para poder regular la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil en los gobiernos regionales y también para fortalecer el proceso de descentralización y regionalización. Siguiendo con la exposición, ahora conoceremos un poco sobre los gobiernos locales o gobiernos municipales. Los gobiernos locales o gobiernos municipales están normados por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, del 26 de mayo del 2003. Este tipo de gobiernos locales o municipales pueden ser provinciales o distritales. ¿En qué consiste la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972? Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno el territorio, la población y la organización en general. Luego de la exposición hemos visto el sector público no financiero, que estaba conformado por el gobierno general, por los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipalidades. Ahora vamos a ver la otra clasificación, que es el sector público financiero, y vamos a conocer quiénes conforman ellos. El sector público financiero está conformado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el Banco de la Nación, por Agrobanco, por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, por la CONASEC, hoy conocida como la Superintendencia de Mercados y Valores, pero anteriormente era la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores, la CONASEC, y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Ahora hablaremos sobre el Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú nace el 9 de marzo de 1922, el 28 de abril de 1931, luego de unas recomendaciones del profesor Erwin Keimeyer, junto a un grupo de expertos se transformó el Banco Central de Reserva del Perú, que hoy todos lo conocemos.
Acerca del Banco Central de Reserva del Perú tenemos que conocer lo siguiente. Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución peruana establece con relación al Banco Central, que es su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. De acuerdo a la Constitución política de nuestro país, el Banco Central tiene las siguientes funciones. En primer lugar, regular la moneda y el crédito del sistema financiero, el administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas y dar un informe periódicamente sobre las finanzas nacionales. ¿Quiénes conforman el directorio del Banco Central de Reserva del Perú? Estamos hablando de Julio Velarde Flores, que es el presidente del directorio, Luis Miguel Palomino Bonilla, el vicepresidente del directorio, José Klimper, Elmer Cuba, Javier Escobar, Rafael Rey y Gustavo Llamada. Son los que conforman el miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Segunda entidad de nuestro país, estamos refiriéndonos en tema financiero al Banco de la Nación, el Banco de Todos. ¿Cuál es la misión del Banco de la Nación? La misión consiste en brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. La visión del Banco de la Nación es ser reconocido por brindar soluciones financieras innovadoras, inclusivas y de calidad al Estado peruano y a la ciudadanía, dentro de un marco de gestión basado en la efectividad de sus procesos y prácticas de buen gobierno corporativo. ¿Quiénes conforman el directorio del Banco de la Nación? El presidente ejecutivo es José Carlos Chávez Cuentas, vicepresidente del directorio es José Carlos Chávez Cuentas también, la directora es Carolina Trivelli, el director es Eduardo Francisco González y también director José Andrés Olivares. Son los miembros del directorio del Banco de la Nación. En el siguiente organigrama o en la siguiente figura que ustedes pueden observar, vemos el directorio resumido del Banco de la Nación, que está conformado por los órganos de control institucional, por un órgano de auditoría interna, está la presidencia ejecutiva, la gerencia general, están todas las gerencias que involucran al Banco de la Nación y toda esta data se encuentra dentro de la fuente del mismo Banco de la Nación. Tercera entidad financiera del Estado, Agrobanco o el Banco Agrario. Agrobanco es una persona jurídica de derecho privado, de capital mixto, sujeta al régimen de la Ley número 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la Ley General de Sociedades y de la ley y de las disposiciones de su ley de relanzamiento. Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. Agrobanco está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios de manera individual y o asociada. Promueve la asistencia técnica, asociatividad y bancarización rural. Asimismo, está comprometido en el desarrollo de la agricultura familiar. ¿Quiénes conforman el directorio de Agrobanco? Está Wilfredo Quintana, Nancy Palvina y Eduardo Carlos Ibarra. Cuarta entidad que pertenece al sector público financiero se encuentra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Al hablar de SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria se crea mediante Ley 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo 501 y la Ley 29816 de fortalecimiento de la SUNAT. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT administra los tributos del Gobierno Nacional, con excepción de las municipalidades, y facilita el comercio exterior
promoviendo el cumplimiento tributario y aduanero mediante el uso de la tecnología y el fortalecimiento de la conciencia tributaria. SUNAT trabaja con un equipo humano, íntegro y unificado, competente y comprometido con el país para brindar servicios de excelencia. En el siguiente cuadro que ustedes pueden mirar o están corroborando en este momento, vemos al directorio de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es decir, los principales funcionarios. Tenemos a Vera Castillo Luis Enrique, que es el Superintendente Nacional, a Yenera Marilú, que es la Superintendente Nacional Adjunta, a Antonio Acosta, que es el Superintendente Nacional Adjunto, y a Isabel Vidal, que es la Superintendencia Nacional Adjunta. Todos ellos son los principales funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de nuestro país. Como última entidad financiera perteneciente al sector público, tenemos a la Superintendencia de Mercados y Valores, que es la SMB, o antes conocida como la Comisión Nacional Supervisadora de Mercados y Valores, la CONASEC. La Superintendencia de Mercados y Valores, la SMB, fue creada formalmente mediante Ley 17020, publicada el 29 de mayo de 1968, bajo la denominación de Comisión Nacional de Valores, habiendo iniciado sus funciones con la promulgación del Decreto Ley 18302, publicada el 3 de junio de 1970. Dicha norma dispuso que la Comisión Nacional de Valores sería un organismo público desconcentrado del sector de economía y finanzas, responsable del estudio, reglamentación y supervisión del mercado de valores, de las bolsas de valores, de los agentes de bolsa y demás participantes de dicho mercado. Las competencias originales de la Comisión Nacional de Valores fueron ampliadas posteriormente mediante otras normas, destacando entre las siguientes. En primer lugar, tenemos el Decreto Ley 19648, publicado el 7 de diciembre de 1972, que otorga a la Comisión Supervisadora la supervisión de las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la entonces Ley de Sociedades Mercantiles y sustituyendo la denominación de Comisión Nacional de Valores por la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores, CONASEC. Posteriormente, mediante la Ley 27323, publicada el 23 de junio del 2000, dicha función fue trasladada al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. El segundo decreto es la Ley 21907, publicado el 17 de agosto de 1977, que encargó a la CONASEC la supervisión de las empresas administradoras de fondos colectivos, y el tercer decreto o Ley 26361, publicado el 30 de septiembre de 1994, que otorga a la CONASEC la facultad de supervisar el mercado de productos y a los agentes que participan en dicho mercado. Las funciones y la finalidad de la Superintendencia de Mercados y Valores. En primer lugar, dictar las normas legales que regulan las materias de mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos. El supervisar el cumplimiento de la legalización del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que participan en dichos mercados. Y por último, promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos. Luego tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones. La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú.
Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP, la Ley 26702. En la imagen que ustedes pueden observar es el portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y los servicios que ésta ofrece. ¿Cuáles son las funciones del sector público peruano? Entre sus funciones está prestar servicios públicos, que lo hace a través de los ministerios. La segunda función es administrar el régimen tributario y fiscal. Y por último, propiciar el desarrollo económico y social, administrar el régimen empresarial estatal a través de la privatización y o concesión, a través de Fondafe y de Proinversión.